Móvil Lubricantes presenta Charlas de Taller. Bienvenidos a este programa especial, y quiero resaltar lo de especial, de Autotécnica. Ustedes se habrán dado cuenta de que una de las cosas que más nos gusta en Autotécnica es que nos pregunten, porque una cosa es el libreto que uno puede armarse o el tema que uno puede elegir, en fin, pero no necesariamente eso puede cubrir las expectativas de ustedes que están del otro lado de la pantalla. En este caso la tenemos a Laura Gallego. Muchos de ustedes seguramente la conocerán porque como influencer tiene algo así como 250.000 seguidores o más y como profesional de la ingeniería sabe preguntar. Entonces, Laura, hola, ¿cómo te va? Hola Alberto, ¿cómo estás? Un lujo estar acá y poder compartir este espacio juntos. Laura le dijo a su gente, a su público, le pidió que le hicieran llegar preguntas específicas para mandárselas a quien suscribe. Y quien suscribe va a tratar de responderlas. Así fue, bueno, mis seguidores tuvieron el espacio para poderte hacer las preguntas y yo te las voy a hacer llegar. Estamos de acuerdo que las preguntas fue difícil hasta casi elegirlas, no se podían responder todas y las redes sociales tienen esto, que nos permiten tener este ida y vuelta tal vez más fluido y elegir lo que nos gusta a nosotros, hablar de lo que nos gusta, pero a la vez dar un poco la vuelta a los que están del otro lado de la pantalla. Así que hay un tema en particular que yo lo quiero mencionar ahora, pero me gustaría que tal vez lo dejemos para más adelante, pero que sepan que lo vamos a charlar en el video y es, como bien dijiste, somos casi colegas, yo soy casi ingeniera, casi estoy a punto de recibirme, así que me parece que más adelante estaría bueno que charlemos un poquito del tema de la carrera de ingeniería, consejos, es algo que a mí me suelen preguntar mucho y que durante las preguntas se repitió bastante. Así que me parece bueno para empezar hacerte una pregunta más apuntada hacia tu carrera, que es algo que me interesa a mí también saber, que es ¿cuál es el proyecto que mejor te salió durante toda tu carrera? Es muy difícil definir cuál es el proyecto que te salió mejor. Y te digo por qué. Tuve la inmensa fortuna, desde que me metí en la ingeniería, de trabajar en experimental. Mi primer trabajo fue a través de una beca en General Motors y me asignó en la parte de desarrollo, de vehículo y sobre todo banco de prueba en dinamómetros. Y ahí empecé, de esto hace ya muchos años. Entonces, cuando estás trabajando en experimental, desde ya te digo, de los proyectos que movés en experimental, de 50, uno llega a la calle, con suerte, pueden llegar a ser más. Y a veces algunos de esos proyectos, sobre todo en ese momento en que teníamos una suerte de ruptura con el exterior en lo que hacía incorporar cosas nuevas y teníamos que desarrollarlas acá, se iban presentando cosas nuevas y otras y otras y otras. Entonces no te puedo precisar, mirá, con cuál fue la que más me divertí, porque siempre me divertía. Que vos estés trabajando en lo que te gusta de ingeniería, que lo estés haciendo en una empresa del calibre de General Motors o de Ford o de Volkswagen, que tengas recursos de instrumental y económicos casi ilimitados para hacer lo que te gusta y que además te paguen y vos rompas cosas. Es como un panorama soñado, digamos. Claro, ese es el delirio total. O sea, que vos estés trabajando para después probar lo que desarrollaste al límite para que en la calle no tenga problemas, no te das una idea de lo que enseña. Cualquier trabajo que haga de desarrollo, cualquiera que haga de desarrollo, es decir, que estés creando algo o modificando algo para mejorarlo, se disfruta. Y cuando se está en ingeniería, siempre vas a disfrutar. Y cuando estás aplicando las leyes de la ingeniería, de física, de termodinámica, te van nutriendo. Y te das cuenta de una cosa, cuanto más te metes, cuanto más vas descubriendo, más te das cuenta que no sabes absolutamente nada y que tenés todo por aprender. Creo que es una maravilla. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con esa última frase. Mientras uno más va aprendiendo, más te vas dando cuenta lo poco que sabés y ese poco cada vez es más en realidad. Pero bueno, creo que un poco como resumen, estuviste siempre en lugares que te gustaron mucho, entonces es difícil destacar algo por sobre el resto. Fue todo un disfrute y creo que de eso se trata un poco. Y te agrego algo más. Creo que a todo esto hay que sumarle algo, y esto es una recomendación para todos los que están
con el tema de ingeniería, hay que sumarle la docencia. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que tiene las cosas en claro y realmente te das cuenta que la tenés en claro cuando tenés capacidad para explicarlo y para que te entiendan, inclusive a quien no es un especialista. Y un poco de esto de la docencia, yo creo que, al menos a mí en particular, lo que me pasa es que cuando trato de poner en palabras algo que quiero explicar, me sirve mucho más para aprenderlo yo. Lo termino fijando Sí, señor. No. y explicando Sí, señor. y autoexplicándomelo a mí. Así que creo que es una ganancia por todos lados. Otra de las preguntas que también se repitió mucho, que tal vez la podemos abarcar como un poco más amplia, es el tema del futuro de los autos. Un poco hablaban de el futuro de los autos eléctricos, otros lo comparaban con autos eléctricos, autos a hidrógeno. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de uno? Voy a reiterar algo, somos ingenieros, no somos magos ni adivinadores. ¿Y por qué te digo esto antes de respondértelo? El conocimiento en general, está avanzando en forma exponencial. O sea, es un exponente, es tremendo. Entonces, vos te das cuenta de que todo lo que aprendiste es viejo, porque ya hay algo que lo supera, y cuando uno trabaja en experimental es cuando más se da cuenta de eso. Porque vos estás trabajando en algo que por ahí va a salir a la calle dentro de 4 años, 5 años. Ya hay alguien que está trabajando en algo que está haciendo eso que vos estás diciendo, mirá qué maravilla, qué fantástico, que ya es viejo. Es muy, muy, muy difícil predecir dónde vamos a ir. Hay una cosa que sí no cabe ninguna duda con los automóviles, que esto de los pistones que suben y bajan, me da la impresión de que ya está empezando a ser un poquito obsoleto. Yo los amo, te digo porque toda mi carrera se basó en eso, pero está siendo un poquitito obsoleto. Básicamente te digo por qué. Porque cuando vos estudiás el rendimiento que tiene eso físicamente, no es malo, es malísimo. Y no nos damos cuenta porque ya llevamos más de un siglo de usarlo y nos parece que es normal. Es normal dentro de si algo es malo y es lo único que tenés, te termina por parecerte bueno. Pero el rendimiento de los motores de pistón es espantoso. Te hago una comparación que a mucha gente le va a dar bronca, pero es así. De cada kilo o litro que vos estás introduciendo en el tanque de combustible de un vehículo, estás aprovechando entre el 25 y el 35%. El resto lo usás para calentar el universo, ¿ok? Es pobrísimo. Y si además de eso estamos tirando al aire una cantidad de porquerías que es alucinante. Entonces, y no hablo solamente de los autos, te hablo de los aviones, te hablo de los buques, sí, te hablo de todo lo que tiene. Todo lo que usa motores de combustión interna. Entonces creo de que el cambio tiene que venir por ese lado. Se habla mucho del hidrógeno y ahora está de moda porque el hidrógeno de acá, el hidrógeno de acá. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que energéticamente en el futuro el hidrógeno va a ser el que va de una u otra forma a imponerse. Pero por favor, no piensen que se va a imponer metiéndolo dentro de motores con pistones que suben y bajan, porque no va a ser así. Yo creo que lo que va a mover las ruedas, en definitiva, creo que va a ser eléctrico. Eso no tengo prácticamente ninguna duda. Hasta tanto alguien invente algo, no sé, levitación o alguna cosa por el estilo, que haga que las ruedas, no sé cómo van a doblar con la levitación, pero bueno, hasta tanto las cosas cambien en un futuro que no alcanzo a divisar. Con lo que tenemos hoy en día, el futuro apunta a que todo sea eléctrico. A que sea eléctrico en la rueda, ¿ok? La movilidad sea eléctrica. Ahora, ¿de dónde voy a generar esa electricidad? Esa es otra cuestión. Porque reemplazar los millones de litros, millones de barriles que se consumen por día de nafta o que se consumen de petróleo de gasoil, o los millones de metros cúbicos de gas, reemplazarlo por electricidad no va a ser fácil, No tenemos por ahora ni cómo hacerlo, ni cómo transportarlo, ni cómo extenderlo, ni nada. Es decir, hay que hacer una transformación general. Pero creo que algo lo que va a cambiar es cómo vamos a generar esa electricidad. Y no quiero meterme en este tema muy profundamente porque nos quedamos 5 días acá hablando. Sí, ni hablar. Pero lo que va a mover la rueda creo que va a ser eléctrico. Perfecto. Sí, yo creo que lo más difícil en este punto, hablando de las personas, o sea, no de cómo llevar a cabo la energía y todo eso, es tal vez no es entenderlo,
que no es eficiente el motor de combustión interna y hay formas más eficientes, menos contaminantes, más favorables para el medio ambiente y todo eso, sino es cómo cortar esa pasión que sentimos por motores de combustión interna. Entonces es cómo reemplazarlo, que es muy difícil reemplazar una pasión. Es simplemente... Mirá. Casi te diría que es imposible. Sí. Vos escuchás un motor de Fórmula 1, no de los actuales, que ya tienen turbo generador, pero escuchabas un motor V12 y uno escuchaba eso y era Beethoven, Mozart, no sé quién era, pero era una cosa, realmente sonaba como los dioses. Y creo que eso es lo que a todos nos apasiona. Pero dejemos la música de por lado y empecemos a pensar un poco en eficiencia, ¿no? Sí, En costos. sí, sí. Totalmente. Yo creo también que el futuro va a ser eléctrico. El tema es justamente la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo esto. Ya sea motores eléctricos o eléctricos con hidrógeno, la infraestructura necesaria para poder hacer esto, estamos a años luz. O sea, faltan muchos años para que al menos acá en Argentina lo podamos ver reflejado. Sí. Bueno, a ver, vamos con una siguiente pregunta. Esta me parece buena, tal vez es algo que yo tampoco lo tengo tan claro. Preguntan si los motores se tienen que asentar o es un mito. Te diría hasta hace 25 años, 30 años, no era un mito, era necesario. En este momento no. Dadas las tolerancias con que se trabaja en las terminales, en este momento los materiales, las pruebas, prácticamente ya es innecesario. Manejarlo como si uno maneja siempre. Sacaste el vehículo, te entregaron el vehículo nuevo, manejalo como lo manejaste siempre. Y el vehículo inclusive se va a adaptar a tu condición de manejo. Fíjate un detalle interesante. Los vehículos que transitan largas distancias, como puede ser, no sé, transporte de carga, o que están todo el día andando, como pueden ser los taxis, un taxi, ¿qué tipo que tiene el taxi te diga alegremente, sí, yo ya tengo 450.000 kilómetros? Y vos decís, ¿cómo? 400, ¿y cuántas veces lo rectificó? Nunca. ¿Cómo? Bueno, hay una cosa fundamental ahí, que el taxi, por su forma de trabajo, prácticamente no se enfría, sino que está a la misma temperatura todo el día, no está muy exigido. Bueno, hay un montón de razones que no vienen al caso, pero los motores actuales no lo necesitan. Te digo más. Una de las pruebas de rutina que se usaban en las terminales era sacar un motor de línea y pegarle una pateadura de aquellas que le hacían pedir perdón. Y sí, en serio, o sea, máxima potencia, consumo, varias curvas de máxima potencia, a ver cómo la sostenía. Máxima potencia, si vos lo ponías el motor sacado de la línea, con unas cuantas vueltitas, lo ibas, lo metías en el banco, le poníamos aceite caliente y agua caliente para evitar el tiempo de calentamiento y lo poníamos a fondo. ¿Me entendés? ¿Querés una barbaridad mayor que esa? No. Y el motor, ese motor, curiosamente después volvió a la línea. Y feliz del tipo que le tocaba ese motor, porque ya lo tenía totalmente asentado, totalmente a fondo. Sí, asegurado. ¿Correcto? De que ya estaba listo. Como conclusión, no hace falta asentar los motores. No. Y recién mencionabas un poco esto de llevar el motor a temperatura, de que le ponían el aceite ya a temperatura, el agua a temperatura. Otra de las preguntas es que expliques si es bueno calentar el motor. Me imagino que es más si es necesario o en qué condiciones es necesario. Definitivamente no. NO, no. ¿Por qué? Porque el tiempo... Mirá, yo tenía un vecino que tenía un Citroën, me acuerdo, que lo arrancaba, lo dejaba 15 minutos o más, se iba a tomar un café con leche, seguramente, después volvía y se iba. ¿Qué habían pasado durante esos 15 minutos? Sí, el motor estaba calentito, la caja no, los rodamientos de rueda tampoco, de la transmisión nada. Lo único que había calentado era el motor propiamente dicho, el resto, bien, gracias. Y el resto tenía el mismo derecho a que lo caliente que el propio motor, ¿correcto? Entonces, ese motor, mientras estuvo andando para calentarse, donde la combustión es mala, no es mala, es malísima, el peor momento de combustión que tiene un motor es cuando está regulando, el peor, o está con muy poco acelerador y nada cargado. Ahí la combustión es un desastre. Y no solamente lo que sale por el caño de escape es un desastre, sino lo que va a parar al cárter también. Es decir, la condición de motor en ralenti es mala para el motor. Entonces, la mejor cosa que hay es arrancar, esperar que se apaguen todas las lucecitas que se tienen que apagar y salir andando suavemente. Y cuanto más frío haga, más tiene que ser aplicado esto.
porque el motor tiene que trabajar en cierta temperatura. Y cuanto menos cambios de temperatura sufra, mejor. Y fíjate un detalle, antes los vehículos venían con radiadores más que generosos, más que radiadores, eran una planta de enfriamiento, radiadores gruesos, grandes. Hoy en día fíjate lo que es el radiador, es una risa, es una cosa finita, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido y me hago responsable. Sí. ¿Qué? Acá nos piden consejos para cuidar el auto, es como general la pregunta, así que acá te damos puertas abiertas, consejos que tengas. Hay uno que yo creo que es el respetar las especificaciones del fabricante. Para mí es el número uno. El fabricante gastó millones y millones de dólares en desarrollar, en probar, en romper, para tratar de que ese vehículo se comporte racionalmente durante un determinado periodo. Pueden ser 100.000 kilómetros, pueden ser 200.000, depende de cada fabricante. Pero en la medida en que uno respete las especificaciones, ¿a qué me refiero? No necesariamente la marca, por ejemplo, del lubricante, pero sí que ese lubricante, que si uno elige otra marca, cumpla con las especificaciones del fabricante. Los filtros, las presiones de los neumáticos, las frecuencias de atención, si dice cada tantos kilómetros hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa. Y entendámonos, si yo no lo hago, lo más probable es que no pase nada, y si lo estiro 5.000 kilómetros que no pase nada. Pero esto es como las rutinas. Esto es como si yo me limpio los dientes de la mañana o no me los limpio. Y bueno, probablemente no pase nada hasta un día que tenga que ir al dentista y me cambien todos los dientes. ¿Se dan cuenta? Que es un poco así esto. Seguir las especificaciones del fabricante. Sí, si no puede salir más caro. Cristian pregunta, ¿qué opinas sobre el Eco Green que supuestamente sirve para aumentar la potencia y economizar? Termina ahí la pregunta porque se debe haber quedado sin espacio, pero bueno, sería economizar, me imagino que con... Vos no te das una idea las veces que me han preguntado y las veces que he respondido. Porque en muchos casos estas cosas están hechas de buena fe, es decir, quien lo hizo está convencido de que eso es así. Ningún profesional serio va a recurrir a un sistema de esos. Puede ser que alguno de esos sistemas funcione en algunos vehículos determinados, cuando ese vehículo tuvo un error de diseño en el múltiple de admisión, en la ubicación del carburador o en la calibración, o cuando hubo errores originales. Pero justamente las terminales gastan cada vez más plata en que esos errores no existan. Entonces, soy categórico en esto, no sirven absolutamente para nada. Y te agrego algo más, Laura. Lanzamos un desafío en Autotécnica. ¿Cuál fue el desafío? Señores, vengan al programa acompañados de la cantidad de profesionales que ustedes quieran, ingenieros, químicos, físicos, y lo discutimos. Y lo discutimos en serio. O sea, lo discutimos de acuerdo a las leyes de la física y de la ingeniería, a ver en qué medida lo que ustedes afirman es probable. Vengan y lo vamos a discutir. Es más aún, si me demuestran que estoy equivocado, les vamos a regalar un año de publicidad gratis. Es más, lo dijimos. Jamás, absolutamente nunca nadie aceptó el desafío. No apareció nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y fueron muchos, Fueron muchos. ¿Fue claro? Clarísimo. Hace un rato hablabas sobre los motores V12 de la Fórmula 1. Una de las preguntas eran si te gustaba y qué opinabas de esta categoría. Yo particularmente en estos últimos años me volví muy fanática. Veo prácticas, la clasificación y la carrera todo el fin de semana me la paso mirando y me encanta. La Fórmula 1 ha ido sufriendo una evolución en la cual en algún momento era casi, te diría, 50% el piloto, 50% el vehículo. Me remonto a época de Fangio. Eso después fue evolucionando y cada vez más tuvo más importancia el vehículo en sí que el piloto. Ahora, lamentablemente, la impronta del piloto se está empezando a perder. Y te digo en qué sentido se está empezando a perder. En algunos casos está la desesperación que tienen por imponerse como pilotos, que empiezan a los autazos. Y fíjate que en las últimas carreras, el tema de los autazos es cada vez más frecuente. En este momento yo pienso que hay un 85% del auto en sí, propiamente dicho, y hay otro tanto, un 15% restante, que es propiamente del piloto. Ahora bien, me pongo en ingeniero automovilístico. ¿Cuánto aporta la Fórmula 1 al automovilismo? Poco, muy poco.
¿Cuánto aporta, por ejemplo, el WEC, el World Endurance Championship, los Sport Prototipo, los que corren las 24 horas de Le Mans? Creo que eso aporta mucho más, muchísimo más. Fíjate que una carrera de Fórmula 1 es 1 hora y media. Fíjate que los otros se dan el lujo de correr 24 horas y dándole una paliza con 4 pilotos, con lluvia, con lo que sea. Es decir, creo que eso sí aportan y aportan mucho más. Pero que los Fórmula 1 son una maravilla. Coincido con vos. Y si uno como ingeniero se pone a hacer cuenta y dice, no, yo estoy loco, no puede ser que estos tipos estén doblando con 4G, la aceleración lateral de 4G, que es algo que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros cuando estamos frenando a fondo con un auto, a fondo, que sentimos que nos agarran y nos estampan en el tablero, un G, ¿entendés? Cuando estás doblando a fondo, doblando recontra a fondo una curva que le enganchaste bien, hiciste todo bien, el auto no derrapó, un G. Claro, si la cabeza de ese tipo pesa, ponele 15 kilos, el momento que está doblando, su cabeza con 4G pesa 60 kilos. Visto bajo ese punto de vista, es algo realmente increíble lo que logran. Si me decís cuánto de eso se puede trasladar a la calle, y te diría menos del 10%. En cambio, mis amados, que son los del WEC, creo que eso sí aportan y aportan mucho más. Sí, eso como un lado más de ingeniería, lo que acabamos de comentar. Tal vez yo lo veo más del lado pasional, pero está clarísimo el punto. ¿Qué te parece si hablamos sobre la carrera? Lo que quieras, porque acá en realidad hay varias preguntas, qué consejos. Otro chico dice, como estudiante de ingeniería, unos consejos para la carrera, fue un año duro. ¿Cuántos hemos tenido años duros estudiando? Me la he pasado llorando en épocas de finales, de estrés o de rendir, pensar que te va bien y te encontrás con que no estabas lo suficientemente preparado. Los que están trabajando y estudiando a la vez tienen una ventaja. La experiencia del trabajo, sobre todo si es un trabajo afín con la ingeniería, te ayuda a una estupidez. Los que están solamente estudiando, el día que tengan que empezar a trabajar, se van a encontrar con un mundo nuevo. Mirá, la estrategia la tenés después de haber adquirido experiencia. Y si tuviese que decirte algo, te diría, para los que no tienen ninguna experiencia, el día que tienen el título en la mano, ahí es cuando empiezan a aprender. Lo demás fue todo fuerza igual masa por aceleración, el principio de inercia, que de aquí, que de más allá, bla, 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 todo fantástico. Pero te quiero ver en la cancha. Te quiero ver cuando vos mirate qué se rompió, qué no se rompió, por qué se rompió, analizar una cosa, eso es experiencia. A mí me pasó que yo durante los primeros años de carrera me dediqué a estudiar y entré recién como pasante en el área de motores de Ford, en el área de ingeniería, el último año, hace un año y medio, más o menos, 2 años, y me choqué con una pared. O sea, todo lo que venía estudiando, que además habían sido muchos años atrás, no lo había aplicado nunca. Y es otro mundo, totalmente. Es otro mundo. El 50%, y no sé si no me quedo corto de las materias que uno aprende, son materias de relleno que uno tiene que aprobar y que después no le sirven absolutamente para nada. Que si se hubiera dedicado ese tiempo a enseñarle cosas prácticas, cosas de la realidad, más laboratorio, más ver las cosas físicamente, más palpar la ingeniería y más poner docentes con experiencia, creo que sería mucho más práctico. Hay muchas materias y muchas cosas que se ven, y no te queda otra. O sea, si vos estás convencido y te gusta y sentís pasión, es seguir adelante, aprobar todas estas materias que nos sirven, disfrutar las que más te gusten, que hay muchas materias que te van a gustar, muchas otras que sirven y no te van a gustar. Pero bueno, las pasé. En su momento me las arreglé, lo estudié y lo pasé. Y otro detalle, que no es necesario recordar la fórmula. Lo que sí es necesario es tener fijo el concepto de las cosas. Conceptualmente, esto es así por tal razón. La práctica muestra de que esto es así. La fórmula la vas a encontrar en el libro, el concepto no. Bueno, creo que con estas preguntas ya tenemos un excelente panorama para una primer charla y dejamos las puertas abiertas para que esto se vuelva a repetir, que se anime la gente a dejar en los comentarios más preguntas y lo podemos repetir en el futuro cercano. Para mí
Fue más que un honor poder compartir esto como colegas. Sí, con la experiencia de dos personas, hombre, mujer, y de dos épocas distintas. Así que para mí me encantó y te quiero agradecer a vos y a todos los que se quedaron mirando hasta el final. Nada que agradecer, todo lo contrario. Somos nosotros quienes tenemos que agradecerte. Vos lo acabás de definir recién perfectamente. Esto es una charla entre dos generaciones. Un veterano en años y veterano en la profesión, frente a alguien que se está iniciando en la profesión y que tiene un futuro brillante. Y para uno como veterano, el hecho de saber que hay gente joven que tiene ganas de hacer, de empujar, de enseñar, de transmitir conocimiento. Laura, infinitamente gracias a vos por habernos permitido esta oportunidad. Bueno, no, por favor, un placer absoluto. Móvil Lubricantes presentó Charlas de Taller. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.